Bona tarda a tothom i benvinguts a aquesta segona sessió del curs Redescobrir Josep Roth. Tot i que és la segona sessió i ja està el curs començat, com que l'altre dia vam començar molt ràpid i ens vam oblidar de fer la presentació de la ponent, la fem avui, tot i que ja tots vosaltres segur que ja l'havíeu llegida en diversos mitjans. La ponent que imparteix aquest curs és la Berta Ares, periodista i investigadora cultural i és doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i, de fet, el llibre en el qual es basa aquest curs és aquest d'aquí, que potser l'heu fullejat, el deixaré a l'entrada per si després al final de la sessió hi voleu fer una ullada. És el llibre que recull la seva tesi doctoral, com sabeu que és aquesta relectura de l'obra La leyenda del santo bebedor de Josep Roth en diferents claus que ens donen una interpretació molt més profunda d'aquesta obra, fonamental per entendre la primera meitat del segle XX. Dit això, la Berta és, com us deia, investigadora i periodista cultural, també promotora cultural. Ella ha escrit en diferents mitjans de comunicació, com són El País, Jotdown, Letras Libres, Mercurio, Revista de Letras i Canal Europa. I de ben segur que en el futur ens portarà moltes més investigacions interessants que esperem també poder tenir aquí a l'Institut. La Berta viu a Bilbao, per cert ho comento perquè aquest curs és molt breu, són només 2 sessions, però perquè per una qüestió logística l'hem hagut de fer el més succint, el més breu possible, però precisament per aquest motiu li donem molt les gràcies a la Berta per haver-se desplaçat fins aquí i us animem també vosaltres que estigueu atents al vostre correu electrònic, ja que aviat obrirem les inscripcions del proper trimestre. Així que moltes gràcies a tots i gràcies a la Berta. Moltes gràcies, Carme. Un plaer. Vamos a ver, alguien me pidió volver a ver este mapa. A la izquierda del mapa tenemos esta Europa que Josep Roth habitó, donde vemos en color naranja la Silesia polaca. De este color naranja crema procede Josep Roth, ahí fue engendrado Josep Roth, en un pueblecito que toca entre el verde y el clarito amarillo. Y de ahí también vendrá el protagonista de la novela, que es La leyenda del santo bebedor. En color amarillo claro es lo que se llama el Pale of Settlement o zona de asentamiento, que es donde los rusos permitían que los judíos se establecieran. Esto lo vimos la semana pasada. Alguien preguntó por la serie Stiesel. Aquí tenemos la carátula y el nombre para que esta persona, que ahora no recuerdo quién fue, tome referencia, sobre ortodoxos místicos, ortodoxos actualmente en Jerusalén. Yo creo que es una serie muy bonita y yo creo que está en filming. Netflix, no domino. Uspizin es una película preciosa. Uspizin es una palabra en arameo que significa visitante, inesperado, invitado, y es una película jasídica contemporánea. Es muy interesante para conocer también qué significa el milagro en esta tradición. Es además una película alegre. Luego está Fill the Void, creo que en castellano se tradujo como Llenar el vacío, y es una película también sobre el mundo ortodoxo actual en Jerusalén. Y luego tenemos ahí Pie de página, que yo recuerdo que la vimos aquí en Barcelona, al menos en el cine. Lo que yo destaco de Pie de página es que la forma narrativa está como muy ligada a esta manera de contar, de parábolas propia de la cultura judía. Y después hay un libro que se titula Los que se van no regresan, que está publicado por Capitán Swing y que es la biografía de un jasídico. Sus padres eran judíos, eran hippies, y se metió en la secta de Nueva York, en la jasídica, y se crió allí. Sus padres entraron en esta secta y él se crió en esta secta, pero no aguantó, no la pudo soportar
Abandonó la secta con todo lo que conllevó porque tenía no sé cuántos hijos y ya era muy difícil estar a su lado porque empezó a ser como un monstruo para sus hijos. O sea, alguien secular para este mundo tan cerrado como el de las sectas de Nueva York. No reconocían ya a su padre el día que lo vieron en Vaqueros. Y él es muy amigo de la que escribió el libro Unorthodox. Y una de las cosas que me contaba una vez que tuve la oportunidad de conversar con él es que el mundo por dentro de la secta era muy difícil, pero el mundo secular también le pareció brutal. Una vez sale del mundo de la secta, el mundo que hay fuera también es complejísimo. ¿Hay Hasidim en Barcelona? Sí. Si ustedes entran en chabadbarcelona.org, pues ahí se encontrarán, que a ver los hilos. Mística y transgresión en el umbral de la Segunda Guerra Mundial. La sesión de hoy será más ligera en cuanto a contenido, pero estamos en los años 30. Ya verán que es un poco más duro. La dedicaremos a realizar una introducción de las claves de lectura de la leyenda del Santo Bebedor. Si no la han leído, no se preocupen, porque es como la Ilíada, la Odisea, son estas obras sobre las que se puede hablar, pero que se deben leer. Nada estropea la lectura. Sobre todo, lo que voy a dar es claves para que la vuelvan a leer por primera vez, para que la lean por primera vez o para que la vuelvan a leer. En este texto, en la leyenda del Santo Bebedor, se dan de forma implícita diversas tradiciones enraizadas en la cultura de Europa, al menos hasta la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial salta casi todo por los aires. De hecho, la cultura de entreguerras ya empieza, digamos, un poco a alejarse de lo que era la tradición. ¿Cuáles son estas tradiciones que encontramos en la leyenda del Santo Bebedor? Primero, la tradición judía y judeocristiana, a partir sobre todo de un imaginario bíblico. El imaginario bíblico, como todos los libros procedentes de las grandes religiones, o de las pequeñas también, son repertorios inagotables de estructuras narrativas, estructuras figurativas y simbólicas. Son asimismo fuente de inspiración de la concepción de un mundo. Estos libros reflejan y recogen éticas y estéticas de hace 5.000 años. Tuvieron que plantearse a problemas morales muy similares a los nuestros. No somos tan diferentes. Y también la acción política, por supuesto. Existe lo que se llama teología política y la teología política ya existe muy documentada desde por lo menos la época de Egipto. Voy a hacer referencia a dos mitos fundamentales de esta tradición judeocristiana y que son el mito de la creación. Especialmente me interesa la caída de Adán y Eva, la expulsión del paraíso, la expulsión del paraíso, que es la expulsión de un espacio en el que uno se encontraba bien. Es la expulsión de una edad dorada también. Y luego el mito de Job, que es aquel que pone en tensión la idea de justicia en relación a Dios. Y especialmente es un mito anterior a Israel, es un mito que no es israelita, pero cuando ellos hace, digamos, unos 5.000 años trabajan con este mito, son los primeros en tratar la cuestión, en poner en crisis la justicia retributiva. Es decir, si te va bien porque eres bueno y te va mal porque eres malo, ¿por qué sufre el inocente? Esto es lo que se plantea el libro de Job. Hallamos también en la leyenda del Santo Bebedor huellas de la tradición clásica griega, especialmente a través del mito de Edipo y de Dionisio o Dioniso. Hablaba en la primera parte de forma muy sucinta de esta relación que se da en la literatura entre la obra de Joseph Roth y de Philip Roth, especialmente a través de La Mancha Humana, la obra de Philip Roth. El tema es el mismo, el tema es el mal en el ser humano, esta comprensión del mal como mancha que nos llega de tiempos arcaicos y que está muy presente en el mundo de Edipo. Y en esta fábula de Roth también, como veremos.
Por otro lado, el mito de Dionisio es una vuelta de tuerca a este concepto de mancha, porque es un mito que además encierra lo pasional, lo demoníaco y también lo terrible. Hay una tercera tradición forjada al calor de la teología política y que está un poco pues, en la semilla del pensamiento de Hannah Arendt, y es con ella que vamos a pensar conceptos como espacio público de aparición. Vamos a comprender también los años 30 de su mano. Al finalizar la primera sesión, no sé si está aquí, alguien de entre los asistentes me preguntó con bastante criterio si Joseph Roth estaba bautizado o estaba convertido, si era católico. No lo sabemos. No hay ningún documento que confirme que Joseph Roth está bautizado o que se ha convertido. Sí que Joseph Roth escribe una carta el 24 de julio de 1935 que dirige a su amigo Stefan Zweig y escribe lo siguiente: mi judaísmo nunca me pareció más que una cualidad accidental, como mi bigote rubio. Y señala que abraza el catolicismo. Pero eso no es necesariamente testimonio de que se convirtiera. La verdad detrás de esta frase yo creo que ha de leerse también en el contexto histórico y político, sobre todo porque en los años 30 la cuestión racial era muy salvaje, por decirlo así en breve. Quizá se bautizó, quizá no. También era un gran fabulador, decía muchas mentiras sobre su propia vida. En el libro que trabajé, La leyenda del santo bebedor, legado y pensamiento de Joseph Roth, yo intento acercarme a esta cuestión, pero mientras no haya un papel o mientras no baje él y lo confirme, es muy difícil asegurarlo. De hecho, la leyenda del santo bebedor trata la cuestión de la conversión y del bautismo. En una lectura literal, el cometido de la acción del relato es llevar a Andreas Kartak, el héroe de la leyenda, a la iglesia, ¿no? a la Santa Teresita de Lisieux que hay en la iglesia de Saint-Marie de Batignolles. O sea que el tema está ahí. Y Teresa de Lisieux, no olvidemos que es la santa de las misiones y de las conversiones, con lo cual está ahí tocando el tema. Yo, como señalé el primer día, comparto con Kesten y con Magris la comprensión de que uno de los grandes motivos de su obra y de su vida fue ese miedo metafísico a la nada. O sea, yo pienso que la nada, el no hay, le atraía con una fuerza poderosa. Al final de su vida, y sigo respondiendo a la pregunta que me hizo la persona que asistió aquí, al final de su vida, Roth solía visitar casi cada domingo a un fraile dominico con el que hablaba de sus miedos de vivir. Esto lo hacía cada domingo, decía que iba a misa, no sé si iba a misa, pero iba a conversar con este hermano dominico. También casi cada día hablaba con uno de sus mejores amigos, que era rabí, era talmudista, se llamaba Joseph Gottfriedstein, y según él, Roth no podía desligarse del judaísmo. En la compañía de los judíos orientales, su tono se hacía familiar, se relajaba, estaba más tranquilo. Dice él, era como si hubiera reencontrado su patria. Gottfriedstein cree que el escritor buscaba un alivio a ese miedo a vivir. Y probablemente, creo yo, gracias a esa amistad que tiene con el dominico y con el talmudista, yo creo que Joseph Roth conoció mejor todavía ambas tradiciones. Sin duda alguna, no obstante, es un gran conocedor de la tradición católica. Hemos de pensar que Austria-Hungría, donde él crece, es católica. Y también esa Galicia en la que él crece, la cultura dominante es la cultura polaca por encima de la ucraniana. Hoy hay más ucranianos en ese territorio, pero en su día había más polacos. Son arenas movedizas, precisamente las tierras galicianas. También Joseph Roth era un gran lector de Tomás de Aquino. Quiero pensar que quizás se lo dio a conocer este dominico. Tomás de Aquino y la mística de Luria comprenden de una manera muy similar la relación que hay entre el bien y el mal.
Para Aquino también ambos están unidos y ambos son elementos de redención. El verdadero problema siempre para Roth no radica en la existencia de mal, sino en la confusión y en la dificultad de criterio moral. Este es el mal, la dificultad de criterio moral. El mal por sí mismo no es lo que a él le preocupa. Él sostiene que la modernidad, esta hija de la Ilustración, no es más razonable, por ejemplo, que el humanismo medieval. Eso es, el historicismo no implica necesariamente un mejor criterio moral. No somos mejores en el siglo XX necesariamente que en el siglo XVIII. Somos diferentes, tenemos diferentes valores, pero no necesariamente tenemos una moral mejor. O el estar aquí en Europa no nos hace mejores tampoco moralmente que el estar en India. Esto para Joseph Roth es importante de aclarar siempre. Por otro lado, y ya terminando esta cuestión, que está muy relacionada con todo lo que vendrá, el pensamiento jasídico es muy cercano al judeocristianismo. De hecho, los primeros jasídicos admiraban profundamente a Cristo, en quien Cristo era judío, en quien veían a un hermano, digamos. Y admiraban también mucho su discurso en forma de parábola. En el hasidismo se copió mucho el sistema de parábolas del cristianismo. Por otro lado, la mística y la vida religiosa a través de las pequeñas acciones de los hasídicos no se aleja del camino de santidad de la Teresa de Lisieux, la santidad de la vida cotidiana y de lo sencillo. Por tanto, yo creo que la leyenda del Santo Bebedor, que es una leyenda forjada siempre con el doble sentido, se puede leer con una mirada más judía, con una mirada más católica, y uno no se perderá y seguramente hace una lectura sincera también. Dicho esto, como Hannah Arendt, y mucho antes que ella, Joseph Roth sabe, aunque lo rechaza y lucha contra ello, pues no es más que un prejuicio, pero es un prejuicio que aparece especialmente en tiempos de oscuridad, sabe que el judaísmo es una condición existencial. Se lo recordaban a menudo. Estamos en Europa, en los años 30. Valerie, mira, allá al fondo está Maggie. Perdonen. Se lo recordaban a menudo. Estamos en Europa de los años 30. En 1933 tiene lugar en Alemania la quema de libros como culminación del plan de acción contra el espíritu antialemán, iniciado meses antes con la persecución de escritores de origen judío o de convicciones marxistas o pacifistas también. Una acción repetida en varias ciudades y universidades. No olvidemos que el nazismo se nutrió sobre todo y se fortaleció dentro de la universidad. Se echaron al fuego obras de forma pública, obras de autores prohibidos como Joseph Roth, como Kafka, Stefan Zweig, Anna Segers, Remarque, que como sabemos era un gran pacifista. Y voy a citar dos mujeres, poetas que le gustaban mucho a Joseph Roth, Nelly Sachs y Else Lasker-Schüler. De ellas también se quemaron bastantes libros. Para Joseph Roth, como lo fue para Hannah Arendt, 1933 es el año a partir del cual la indiferencia ya no es posible. El periodo que se inicia entonces y hasta 1939, fecha en la que fallece el escritor, es el de la consolidación del nacionalsocialismo, pero también del estalinismo. Movimientos totalitarios que emprenderán un tipo de violencia contra las personas jamás experimentado en la historia. ¿Ya son las 7? Para desesperación del escritor galiciano, pocos meses después de la quema de los libros, esto es importante, la Santa Sede y la Alemania nazi firman el concordato por el cual las autoridades católicas en Alemania juran fidelidad al gobierno de Hitler. Las autoridades católicas en Alemania juran fidelidad al gobierno de Hitler. Esto destroza a Joseph Roth,
Quien firma este concordato es el entonces cardenal Pacelli, no sé si lo conocen ustedes. En 1939 se convertirá en el Papa Pío XII, que fue además el encargado de santificar a Teresita de Lisieux. Más allá de sus enseñanzas o de su espiritualidad, la Santa Teresa de Lisieux también ha de comprenderse en este contexto político e histórico en el que se enmarca la leyenda. Cuando el cardenal Pacelli, futuro Papa de la Iglesia Católica, firma el concordato, Joseph Roth escribe un artículo titulado Auto de fe del Espíritu, en el que advierte de la tragedia que puede suponer para Europa no enfrentarse al nazismo. Roth defiende, y lo hará desde entonces y hasta el final de sus días, una herencia común europea, tanto en la Biblia como en la figura de Cristo y en el mensaje cristiano. Por supuesto, también en toda la herencia a través del legado grecolatino. De alguna manera, yo creo que la leyenda del Santo Bebedor es un homenaje a esta Europa espiritual, a esta Europa del libro también. Durante los años 30 no dejó de denunciar el fervor nacionalista entre la juventud alemana, entregada al vaciamiento del humanismo europeísta común para sustituirlo por el culto a la vieja mitología y a la raza aria. También ataca el comunismo, pues no se le escapa el terror que se vive en la Unión Soviética. En 1933, el año que Hitler accede al poder, Stalin mataba de hambre a los campesinos de Ucrania soviética. Entre 1931 y 1934, 5 millones de personas morían de hambre en la Unión Soviética por una hambruna provocada por sus responsables políticos, de los cuales 3,9 millones de personas eran ucranianos. Es decir, los campesinos donde están los mejores campos con las mejores cosechas, fueron asesinados, fueron exterminados a través de una política del hambre. No solo se los mató de hambre, además se expropió sus tierras. Comenzaba a hacerse efectivo el terror y la violencia de ambos sistemas totalitarios en los que Hitler y Stalin se fortalecían mutuamente. Tras las elecciones parlamentarias de 1933, en las que el partido nazi logra hacerse con el gobierno a través de una coalición, Roth rompe definitivamente todos los lazos que hasta entonces mantenía con este país. Retira la palabra a todo aquel que mantenga vínculos con cualquier institución o persona nazi o filonazi, lo cual le vale discusiones con Stefan Zweig, que era pacifista, pero para él era demasiado tibio. Stefan Zweig entonces tenía sus editores y tenía sus lectores en Alemania. Joseph Roth tenía sobre todo lectores en Rusia, también bastantes en Estados Unidos o en el exilio en este momento. A su vez, a pesar del concordato entre el Vaticano y el gobierno de Hitler, Roth persiste en su apoyo al catolicismo y desde entonces concentra todos sus esfuerzos y esperanzas para que Austria, la monarquía austríaca, salve a Alemania, ¿no? Esto es como pretender que el Shtetl, ¿no? salve Occidente, pero él cree en los pequeños milagros, o en los grandes milagros en este caso. También se suma, a la vez que se suma al bando católico, Roth rechaza el sionismo y también el asimilacionismo indiferente. ¿Cuál es este asimilacionismo indiferente? El de aquellos judíos convertidos en primera, segunda, tercera generación que dijeron, esto no va conmigo, yo soy alemán. No. Él pensaba que este era un problema en el que todos los europeos que no fueran nazis tenían que situarse. Para él, la barbarie que se avecina no es una amenaza específica contra el judaísmo, sino contra la civilización europea. Esta cuestión es central en su pensamiento político durante el exilio. Para él hay que dedicar todos los esfuerzos en fortalecer el europeísmo. Quiero dar unos pequeños apuntes sobre lo que es el sionismo. Este movimiento surge como consecuencia de la desintegración de la sociedad tradicional judía.
debido principalmente al fracaso de los movimientos mesiánicos. Decir fracaso de los movimientos mesiánicos es que no llegó el Mesías, vamos a decir. Pero también, sobre todo, al contacto con la sociedad no judía, ¿no? A las políticas de emancipación promovidas por el movimiento ilustrado. Este movimiento sionista es muy complejo, tiene tres corrientes principales. Una sería la socialista, otra sería la nacionalista, que representa Herzl, el vienés austríaco, y otra sería espiritual. El espiritual la representaron mucho escritores que además tenían muchas ganas de renovar el hebreo, ¿no? Pasar, como hicieron, que fue un proyecto hermosísimo, del hebreo bíblico al hebreo moderno. Los tres tenían en común que buscaban la regeneración. Querían resignificar la noción de qué era eso del pueblo del libro una vez se han llevado adelante todas estas políticas de emancipación. El número de afectos al sionismo, ya hablando desde la posición de este Oriente, de estos judíos orientales que tratamos en la semana pasada, está en relación directa con el incremento de pogromos, con el incremento de la violencia también, ya fuera en esta zona de asentamiento, pero también ya en la zona polaca. Ciertamente los orientales se identificaban sobre todo con la revolución socialista de Tolstoy y defendían la emigración a Palestina como un lugar donde normalizar sus vidas y participar en la revolución utópica marxista, muy alejada del estalinismo, por supuesto. Este marxismo propiciaba una suerte, este marxismo sionista propiciaba una suerte de redención personal a través del trabajo en el seno de una comunidad libre del capitalismo y llevando a la práctica las teorías sociales revolucionarias. Ya estamos hablando del kibutz. Hannah Arendt escribió sobre ellos: huyeron a Palestina como quien desea huir a la luna para librarse de este mundo y de su maldad, y la extraordinaria fuerza de su fe les permitió crear pequeñas islas de perfección. Este es el sionismo de tinte oriental. El occidental, el de Viena y Berlín, de tinte burgués y nacionalista, es el que finalmente prevalece entonces durante la creación del Estado de Israel. Pero insisto que Joseph Roth fue un antisionista radical durante estos años, no porque se opusiera, sino porque él piensa que hay que luchar contra Hitler desde Europa. Para él había que mantenerse en Europa y proteger el legado recibido y luchar de lleno contra el nazismo. En septiembre de 1935 se hacen públicas en Alemania las leyes de Nuremberg. Estas leyes allanaron el camino para que los nacionales de sangre extranjera, así se les llamaba, los no arios o impuros o sucios, perdieran su nacionalidad. A la vez que el nazismo y el estalinismo se consolidan en el poder, en el occidente europeo se va produciendo una concentración masiva de desplazados, especialmente en Francia. Un fenómeno de masas sin precedentes en la historia contemporánea. Hannah Arendt destaca la formación de lo que ella llamó un nuevo pueblo siempre creciente, integrado por apátridas. Es el grupo más sintomático de la política contemporánea del siglo XX. Y esto comienza con la Gran Guerra y se intensifica entre guerras, especialmente en la década de 1930. Los diferentes países receptores de estos apátridas y de estos inmigrantes económicos, muchas veces llamados así, rápidamente se ven superados por la avalancha de refugiados y no fueron capaces de transformarles en ciudadanos nacionales. Al contrario, poco a poco se fueron deteriorando las condiciones de vida de estos refugiados. Francia fue la zona europea que más inmigración recibió, ya que había regulado un mercado caótico de trabajo, había recurrido a obreros extranjeros en tiempos de necesidad, pero en 1935 comienza a repatriar en masa. ¿Quiénes se salvaron de la repatriación? Pues, por ejemplo, apátridas. No tenían a dónde repatriarlos en 1935-36, hasta el 39. También inmigrantes económicos, como podría ser Joseph Roth, era apátrida, pero también inmigrante económico.
Todos ellos se mezclaron en una maraña, explica Arendt, que nunca pudo ser desenredada. Los Estados-nación europeos fueron incapaces de proporcionar una ley para proteger a aquellos que perdían la protección de sus propios estados, es decir, los judíos, homosexuales, gitanos, comunistas, pacifistas. ¿Qué hicieron estos Estados-nación incapaces de defender a estos refugiados? Transfirieron el problema a la policía, a la que por primera vez en la historia de Europa occidental se le otorgaba autoridad para actuar por su cuenta, lo que les fue convirtiendo, además, en una fuerza dominante. La policía cada vez tenía más poder. El autoritarismo aumentó en proporción directa a la afluencia de refugiados. Cuanto mayor era la afluencia de refugiados, mayor era la transformación de los países en un estado policial. Desde 1934, prácticamente todas las obras de Joseph Roth se publican en los Países Bajos y casi todas en esta editorial, Aller de Lange, que publicaba pues, a comunistas, a judíos, a los que no podían ya estar ni en Austria ni en Alemania. Joseph Roth tiene una relación angustiante con el idioma alemán, la lengua que le atraviesa, ¿no? La lengua de Goethe, la lengua de Heine, de Schiller, es también la lengua de sus enemigos. Sus amigos germanistas, Félix y Pierre Berthaud, le animan a escribir en francés, pero es muy difícil cambiar de lengua para él. No cualquiera es Nabokov. Buena parte de su producción creativa, desde entonces, está formada por alegorías a través de las cuales piensa sobre la cuestión del mal. Prácticamente toda su obra ya va a girar en torno a la cuestión del mal. Se caracterizan por un estilo clasicista y la influencia de las literaturas bíblica y eslava, o sea, las influencias que recoge son prácticamente orientales. Tolstoy, Gogol, Dostoyevsky, empieza a escribir obras en las que la sociedad es la que ofrece el escenario para la llegada del mal. En 1934 publica un ensayo ficcional, autorreferencial, titulado El Anticristo. El título remite a un símbolo del mal absoluto del imaginario cristiano que personifica el engaño, ¿no? El engaño diabólico. En esta narración denuncia las falsas utopías que prometen a los pueblos felicidad mientras se preparan las guerras o el progreso que describe como gran engaño. Como un profeta, denuncia la codicia, el desarrollo tecnológico, la obsesión moderna por construir rascacielos, la precariedad laboral en ciudades, minas, fábricas y plataformas petrolíferas. No se le escapaba nada. El Anticristo es un preámbulo del tono que van adquiriendo también sus artículos desde el exilio. Muchos de ellos están recopilados en el Tercer Reich, la filial del infierno en la tierra, que es como tituló uno de ellos. En 1934 publica también Tarabás, donde reflexiona en torno a la violencia y la penitencia. Recuerden ese trío de ases de los que hablamos, siempre está hablando sobre la culpa, sobre la expiación y sobre la redención. Describe la conversión de un hombre que busca expiar el mal renunciando al mundo, pero no logra reconstruir con ello ningún orden. En 1934 también escribe El Leviatán, en referencia al monstruo marino que simbolizan las fuerzas del caos primordial. Esta figura mitológica también alude, como la serpiente del paraíso, a la fertilidad y a la sequía. El protagonista es un piadoso comerciante de piedras de coral que se ve impelido, empujado por la sociedad a falsificar. Él tiene corales estupendos, pero es que han puesto una tienda al lado de la suya que los corales son falsos. No puede entonces vender los corales tan caros. ¿Qué hace? Bueno, pues entonces hace corales falsos también, pero entonces los mezcla con los verdaderos. Entonces ese caos que recuerdan a esta ruptura de vasos de las que hablábamos en la primera, ¿no? Lo verdadero y lo falso, esta confusión. Pues es un poco como él ve esos tiempos, ¿no? Uno quiere ser bueno, pero la sociedad no le deja. En 1936 escribe Confesión de un asesino,
protagonizada por un desterrado, un prófugo asiduo a la taberna Taribari, que también estará en la leyenda del Santo Bebedor, el Taribari. No sé si lo dije la vez anterior. Taribari significa fresco sano, es que tiene mucha ironía. Es una taberna que existió en la época de entreguerras en Berlín. Y aquí es donde encuentran refugio los refugiados de la sociedad, los expulsados. En este ambiente tiene lugar el relato de una confesión en una atmósfera en la que las melancolías eslava y judeo-oriental se funden. La confesión de la culpa tampoco logra la piedad ni el consuelo, a pesar de la voluntad expiatoria. La conciencia religiosa no ayuda a superar la tragedia. Se percibe en esta obra la angustia frente a las fuerzas del mal y el sentido radical de la nada. Un año después, en 1937, publica El peso falso, una nueva y bella parábola en torno a la soledad, el engaño, la arbitrariedad, y vuelve a preguntarse lo que se preguntaba en las primeras novelas: ¿quién gobierna realmente el mundo? ¿Quién? En marzo de 1938 tiene lugar la anexión de la católica Austria a la Alemania nazi. Desde su mesa en el Café de Tournon, donde escribe la leyenda, comienza entonces a dedicar muchísimas horas a ayudar a los refugiados, otros parias como él. La solución siempre pasa por obtener dinero y por lograr ese documento en forma de salvoconducto o visado que facilite la huida de Europa. Presiente que en pocos meses todos ellos, él incluido, pasarán de ser refugiados a perseguidos, como efectivamente sucedió. La diplomática, activista y entonces primera dama de los Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, junto con la periodista y escritora Dorothy Thompson, presidenta del PEN América, le proporcionaron el medio de salir de Europa, de salvarse. Le proporcionaban también la manera de vivir en Estados Unidos. Él entonces estaba física y anímicamente ya agotado y declinó la invitación. También trabajaba sin medida para favorecer el retorno monárquico a Austria. ¿Le llevó a ello un amor incondicional a la vieja Austria, como dicen muchos? Yo creo que no. Yo creo que era esa necesidad de recuperar esa vieja Europa más que esa vieja Austria. Más bien, Roth confiaba en la crucial autoridad e intervención papal y del entorno del Vaticano contra los nazis, que nunca llegó. Comenzó a escribir la leyenda del Santo Bebedor a finales de 1938 y la acabó 2 semanas antes de morir, alcoholizado y apátrida, cuando vivía como refugiado en París. Muere a finales de mayo de 1939, muy poco antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial. Quiero destacar la fina cultura de Roth, su formación germanística, su conocimiento de los clásicos. A menudo en sus cartas, por ejemplo, cita a Homero. Maneja con muchísima soltura el latín, tiene una gran formación, una sólida formación en cultura europea. Como sabemos, desde el principio de los años 20 prácticamente solo vive en hoteles. Primero se niega a tener hogar, pero luego él no se ve como un hogar, como él dice, tener armarios, camas, espejos. No entiende, él, es un sin hogar, como lo será Andreas Kartak. Entonces vivía en un hotel junto a los jardines de Luxemburgo, en el centro de París. Escribía en la terraza del hotel, cuando hacía buen tiempo y cuando no dentro. Si van ustedes a los jardines de Luxemburgo, ahí en la calle está la cafetería Tournon, hay una placa, hay una fotografía. Bueno, todavía uno puede ver el lugar desde el cual él escribió la leyenda del Santo Bebedor. Nunca en su habitación. En su habitación él pensaba, estructuraba, pero luego él siempre necesitaba el ambiente de un café para escribir y, por supuesto, rodeado de amigos. Escribir, conversar, beber. La primera edición del libro, a cargo de Kesten, si recuerdan ustedes, la semana anterior tracé una semblanza, un perfil apoyándome en él, Hermann Kesten. La primera edición apareció a finales de 1939 en Ámsterdam, por supuesto. Se publicó en esta editorial de lengua alemana, Aller de Lange, cuyo fondo de autores estaba compuesto por escritores exiliados, principalmente judíos y comunistas.
Luego se verá que estaba bajo la mirada nazi. De hecho, a la que entraron los nazis en Holanda fueron directamente a por los editores de esta editorial, exceptuando Kesten, el resto pereció. Como ven, la cubierta de esta primera edición muestra la imagen de la Santa Teresa de Lisieux a modo de estampita religiosa, sugiriendo con ello una lectura católica, como si el texto en sí fuera un devocionario. Sin embargo, considero que la leyenda va mucho más allá de esta fe, ¿no? De esta lectura de fe ingenua y cándida que ya es imposible en 1939. Por las cartas que dirigió a sus amigos y los artículos que publicó durante el exilio, sabemos que escribió esta obra en un estado de miedo y de angustia existencial extremos, próximo incluso al delirio persecutorio. Él llevaba como navajas en el bolsillo, porque es que además sentía que le escuchaban las conversaciones y que le perseguían, precisamente porque él hacía mucha política para que volvieran los Habsburgo a Austria. Entonces él se sentía perseguido. Yo creo que las huellas de este delirio persecutorio las encontramos en la pequeña novela. Sobre la leyenda del Santo Bebedor dijo que era su legado y el testamento de su pensamiento más íntimo. Yo considero que para abordar esta obra hay que tener en cuenta varias consideraciones que desafortunadamente, lo siento mucho, no voy a desarrollar. Son las siguientes: estilo literario bíblico, motor de la acción místico, forma narrativa oriental, motivo de la novela una condición existencial próxima a la de Edipo o a la figura de Cristo también. Prácticamente todas las obras de Joseph Roth tienen una melodía. La semana pasada escuchábamos el Kol Nidrei, la canción expiatoria de Yom Kippur. De su obra maestra, la Marcha Radetzky, pues hay una obra homónima. Dicen que además mantiene los movimientos de la Marcha Radetzky. Yo no entiendo tanto. ¿Cuál es la música de la leyenda del Santo Bebedor? No es explícita como en las dos anteriores obras, pero para mí, teniendo en cuenta la importancia que en esta obra cobran sentido las campanas de la Iglesia y teniendo en cuenta ese tono festivo y sencillo de los cuentos, y también tomando en consideración que muchos de los días y de las noches en esta novela, si se dan cuenta, pasan en la completa oscuridad, quiero decir, cuando sufre Andreas Kartak, el protagonista, el autor traza el narrador, hay una elipsis, nada terrible va a pasar en escena, como en la tragedia, lo terrible no pasa en escena. Es, por tanto, una pena callada. Yo he trabajado el libro y trabajé la tesis doctoral de la que hablaba Karma Correa, escuchando la música de Monpou. Para mí, la leyenda del Santo Bebedor tiene la música de Monpou y es la que he elegido, una pieza de música callada, angélico, para hacer una breve pausa también.
La imagen que vemos aquí es la del Café Tournon. Ahí es donde escribió la leyenda del Santo Bebedor, cuando hacía buen tiempo fuera, cuando no dentro. Sigue siendo un lugar muy agradable para comer y para tomar un café. Y la parte de arriba, los 2 pisos, 3 pisos y la buhardilla, era la pensión. Actualmente no es una pensión, pero bueno, merece la pena ir al café. En la cultura de la Biblia, es una cultura del desierto. El espacio sagrado es un espacio hecho de vacío y de silencio. Y es este vacío y este silencio el que también se ha de sentir cuando uno lee la leyenda del Santo Bebedor. Hay que estar atento a esos momentos de silencio que hay. A mí me recuerda Mompou a Roth porque hay esta sinceridad, hay esta sencillez y profundidad a la vez. Joseph Roth era un amante de los relojes, le encantaban los relojes. Y él decía que las historias, todas las historias, eran como un engranaje de reloj. Por tanto, nada sobra. Cada cuestión tiene una función. Para él era muy importante el tiempo. El tiempo es un recurrente en su narrativa. Si recuerdan, hablábamos en la primera parte del curso de la importancia de los comienzos en la narrativa bíblica, lo que llama incipit, la primera frase, ¿no? Bereshit, en el principio, en el comienzo, o Bemidbar, en el desierto. ¿Cuál es la primera frase, las primeras palabras con las que abre la leyenda del Santo Bebedor? Un atardecer de la primavera de 1934. Muchas veces han tratado este pequeño relato como si fuera un cuento de hadas. Bueno, tiene mucho de cuento en el tono, ¿no? Pero no hay cuento de hadas posible en 1934. Un cuento de hadas no es posible si uno no tiene dónde volver, porque en los cuentos se regresa a casa, ¿no? Un cuento de hadas, uno tiene que regresar a casa. Roth nos lleva directamente a una de sus recurrencias narrativas, la temporalidad. Una temporalidad que va a abordar con ese trío de ases de la literatura que hablábamos la semana anterior, que son la culpa, la expiación, el perdón y la redención, como hizo en Job, historia de un hombre sencillo, donde se da además como telón de fondo la transgresión, ¿no? Mendel Singer quiere quemar la Biblia. La redención del mundo, venía a decir, se dará cuando Oriente salve a Occidente, cuando el mundo del shtetl salve al mundo materialista de Nueva York. El trío de ases de la leyenda del Santo Bebedor da una vuelta de tuerca también. La culpa vamos a comprenderla también como deuda, la deuda como pena. Perdón y expiación se transforman también en rescate, en liberación. Y la redención en salvación. Se puede ampliar el número de conceptos. La transgresión como telón de fondo, en este caso, podríamos pensar que es la conversión. Un atardecer de la primavera de 1934. En todos los trabajos de Joseph Roth hay relojes. En absolutamente toda su obra, de primera a la penúltima, hay relojes. En esta no hay relojes. El reloj ha sido sustituido por la campana. La campana a veces dobla muerto y a veces repica festivamente, como la música de Mompou. En esta obra ya no hay relojes, hay campanas. Hay 3 tiempos, ¿no? Un atardecer de la primavera de 1934. Yo considero que hay 3 tiempos. El tiempo místico lo marca el atardecer. La primera escena sucede en los últimos minutos del atardecer, en ese espacio del tiempo que el Zohar, el libro de la mística, define como la hora de la misericordia, ya que se encuentra suspendida entre la luz que representa la clemencia de Dios y el oscurecimiento o rigor de Dios. Es también la hora del último rezo y en el calendario judío, que es lunar, el atardecer además anuncia el nuevo día. Como en un decorado de teatro, la primera escena culmina cuando el caballero, un misionero convertido al catolicismo, entrega un dinero a Andreas y le pide que devuelva la misma cantidad, cuando la conciencia así se lo indique, en el nombre de Santa Teresa de Lisieux en la iglesia de Saint-Marie de Batignolles. La alegre y mundana París que Joseph Roth tanto amó
Es el escenario de esta leyenda, es el escenario de aparición y también es el escenario de salvación, ¿o no? El dinero que se le da a Andreas se convierte en una deuda. Fácilmente esta deuda a lo largo de la obra va a ir mutando en una culpa porque no logra llevarlo. Y esta culpa pues acaba convertido en pena porque lo que le está demostrando es que no es capaz de no beberse la cantidad de dinero que debe devolver, ¿no? La pena le persigue, o es la muerte quizá, que quiere cobrar la vida. Es el tiempo místico y el tiempo da el tono. Yo creo que este tiempo místico es el que da el tono de cuento, pero jasídico, no de hadas, cuento jasídico. Hay un segundo tiempo litúrgico que es el de la primavera. En el judaísmo, el tiempo litúrgico de la primavera es Pesaj, ¿no? Es la Pascua, coincide con la festividad del éxodo, de la liberación, ¿no? El éxodo de Egipto hacia la tierra prometida. Esa narrativa de éxodo y liberación entra en fuerte oposición, no obstante, ya he dicho en un principio que estoy dando anclajes para que ustedes hagan la lectura. Esta narrativa de éxodo y liberación entra en fuerte oposición con otra narrativa que subyace en el texto, que es la del exilio y expulsión del paraíso. ¿Qué diferencia? Salir, ¿no? Abandonar un lugar, el éxodo para liberarse de una esclavitud. ¿Qué diferencia con la expulsión de un lugar cuando le envían a uno al exilio? Los mitos que contienen estas dos imágenes entran continuamente en conflicto. ¿Cómo yo encuentro que hay aquí una escena, de expulsión del paraíso? Sucede cuando en un encuentro de Andrea con Caroline, ustedes recordarán, esta novela se cimenta a partir de encuentros. Hay el encuentro con un converso, hay el encuentro con un burgués, hay el encuentro con Caroline. Caroline es una suerte de Lilith, una suerte de Eva, que le tienta para que no devuelva el dinero y vaya con ella a comer a un restaurante escondido en un jardín, un vergel verde primavera. Cuando Caroline lo encuentra en la calle, que estaba a punto de devolver el dinero, lo coge rápidamente, lo mete en un taxi y lo lleva al restaurante a comer la manzana. Cuando sale del taxi, dice el narrador que ella pasó sobre las piernas de Andreas, con lo cual uno puede pensar que está remitiendo al mito del jardín del Edén. De hecho, cuando acabe la escena, luego de que pasen la tarde juntos y vayan a su casa a dormir por la mañana, cuando él va al café, de repente ve que no tiene los papeles en regla. París es el Edén y Andreas no tiene permiso para habitar ese París y están en 1934. Por tanto, uno puede comprender que París es ese Edén del que va a ser expulsado. Además, Andreas recuerda que es un asesino, que es un adúltero, ¿no? Tiene las mismas manchas que tiene Edipo, ¿no? La primavera también es un tiempo de liturgia para el cristianismo. El tiempo litúrgico de la primavera es el de la muerte en sacrificio de Jesucristo durante la denominada Pascua cristiana, lo que conocemos por Semana Santa. La escena de la alegoría que más remite a esta escena escatológica tiene lugar ya al final del relato. Claro, es una escatología, solo podía ser al final del relato. Está en un bar, Andreas, frente a la iglesia. Hay una niña de nombre Teresa que está vestida de azul celeste y luego de darle dinero a Andreas le dice que se vaya pronto. Bueno, le viene a decir, bueno, y ya te puedes ir, porque van a venir mis padres. Yo es que me encuentro aquí con mis padres cada cuarto domingo de mes. Si ustedes entran en la religión cristiana, verán que por ahí hay una relación con en Semana Santa, Pentecostés, quizá, haciendo cuentas coincide. Está apelando al tiempo litúrgico, la Teresita.
Pero hay una tercera tradición asociada a la primavera, ¿no? En la mitología grecolatina. Dionisio muere cada invierno y renace en la primavera. Dionisio, gestado en y nacido de Zeus, nacido de Dios como Cristo, es el dios de la embriaguez divina y del amor más encendido. Andreas, de hecho, se pone la máscara de Dionisio antes de morir. El exceso de alcohol provoca un desdoblamiento, ¿no? de embriaguez en el que se va, de hecho, a disolver este relato, en el delirio, ¿no? Como su padre, como el papá de Joseph Roth, el protagonista de esta novela va a morir en un delirio religioso. Joseph Roth murió de un delirium tremens. El alcohol presente en esta leyenda facilita esta imagen báquica. La máscara terrible de Dionisio da voz también a lo terrible que hay en esta novela, la época de violencia, que son los años 30, es decir, el tiempo histórico, 1934. Ya lo abordamos antes, pero yo creo conveniente avanzar en algunas imágenes. Bueno, aquí, por cierto, aquí tenemos la Sainte-Marie de Batignolles. Es una imagen casi de época. El barrio en el que está, el barrio de Batignolles, es un barrio muy alegre, que si les gusta ir a París, es un barrio muy bonito de pasear. Y esta iglesia es una pequeña Madeleine, así, si se ve por la fachada frontal. Y esta escultura de la Santa Teresa de Lisieux está en su interior. Esto es París en primavera. Lo que comienza como una manifestación previo a la primavera, el 6 de febrero de 1934, lo que comienza como una manifestación contra la austeridad económica y la corrupción, se convierte en un sangriento motín con una veintena de muertos y más de 1.500 heridos. La jornada simboliza las crecientes divisiones políticas en toda Europa en la década de 1930. ¿Qué pasa en Alemania? En Berlín, el 30 de enero, celebran ya que llevan un año en el gobierno. Fíjense qué extraordinaria espectacularidad dentro y fuera. Y unos días antes, prácticamente una semana antes, Polonia, esa Polonia en la que Joseph Roth, de la que tenía básicamente el pasaporte, donde estaba Galicia también, esa Polonia firma también un acuerdo de paz con Alemania, ¿no? Un pacto de no agresión. O sea que la situación en Polonia no era demasiado buena para los judíos que se habían quedado allí. En Austria tiene lugar la Guerra Civil o el levantamiento de febrero, entre el 12 y el 16 de febrero, entre las fuerzas socialdemócratas y comunistas que ya no estaban en el poder y las conservadoras y fascistas que estaban entonces en el gobierno. Los hechos comenzaron en Linz y se extendieron por todo el país. Y en Ucrania, como vemos, pues se provocó esta hambruna en las políticas de Stalin. La supervivencia, escribo abajo, fue una lucha física, pero también moral. Una médica escribió a un amigo en junio de 1933 que aún no se había convertido a caníbal, pero que no estaba segura de no serlo cuando les llegara la carta, porque los que murieron fueron los que se negaron a robar la comida de otros, o los que tuvieron que parar antes. Realmente la situación de Ucrania, yo no sé hasta qué punto llegaron o no llegaron noticias de lo que estaba sucediendo en esa época en Ucrania, si la gente era consciente de lo que estaba sucediendo, de que 5 millones de personas morían de hambre, de que había muchísimos niños huérfanos en las calles y de que se ejerció, hoy ya se dice porque se sabe bien que se ejerció el canibalismo, no había más remedio si se quería sobrevivir. No sé si se sabía, yo sí sé que Joseph Roth esperaba cualquier cosa del estalinismo. Como señalé antes, esta fábula tiene una estructura cimentada a través, vamos
a través de un tópico importante en la tradición, que es el tópico del encuentro, y a su vez este tópico del encuentro está ligado a lo que es la noción de comienzo. Vamos a verlo con un ejemplo. Andreas, el héroe, vive una serie de encuentros, ¿no? Esta leyenda se basa en... Cada cosa es circular, todo es circular y todo es repetido. Vive una serie de encuentros, primero con un misionero, luego con... todas ellas son figuras con muchísima profundidad, ¿no? Tienen muchas capas de lectura. Primero el misionero, luego con Caroline, que es como una Lilith, luego con un amigo de infancia, que le vale para hablar de los hombres que tienen éxito entonces, que era un futbolista precisamente, con un compañero de minas, que no deja de ser un alter ego, y con un burgués, que parece que puede reincorporarse en el espacio público. ¿Quién es Andreas? ¿En qué mundo aparece? ¿Es un mundo de acogida o de alienación? Cuando aparece en escena por primera vez, aparece con el disfraz o aparece como un sin hogar, ¿no? Un sin techo, desarraigado y alienado respecto al mundo. El encuentro con el misionero converso de la primera escena y luego con un burgués que le ofrece un trabajo de 2 días, permite pensar que Andreas tiene la oportunidad de recuperar su condición humana. Expresado con las palabras de Hannah Arendt, de ser y actuar con sus contemporáneos, compartir la presencia de otros. La realidad del mundo está garantizada por la presencia de los demás y por la aparición ante los demás. La posibilidad de empezar de nuevo que se le ofrece al comienzo del relato es en sí mismo también un perdón, una nueva posibilidad de actuar. Andreas, como Edipo, Andreas da la palabra de que cumplirá con su cometido. Podemos comprender este gesto como un gesto de libertad, es decir, no como mera capacidad de elección, sino como libertad como posibilidad de trascender lo dado y empezar verdaderamente de nuevo. Esta posibilidad de natalidad de lo nuevo, esta posibilidad de acción, tiene también en un sentido secular la forma del milagro. Subraya además la importancia de los comienzos renovadores y de la acción en el mundo. Necesitamos lo nuevo continuamente, necesitamos la moda, necesitamos que cada año la primavera renueve. Es de eso de lo que va la fenomenología del comienzo. Sin embargo, el sentido de la obra se erige sobre una ambivalencia construida mediante la ironía. Gracias a este recurso poético, el texto se mueve en un doble sentido. Hay, por un lado, un impulso de superación, un impulso de posibilidad, de que es posible volver a aparecer en el mundo, es posible trabajar, es posible ser con los demás, y además París es hermosa, y siempre cae, siempre hay una imposibilidad. Como dije antes, la tragedia está silenciada, ¿no? Se silencia esta realidad dolorosa del héroe, porque siempre hay como un tono festivo en esta leyenda, pero realmente lo que hay es una imposibilidad de cumplir con la palabra. Andreas Kartak es uno de esos emigrantes que en torno a 1930 llega a París desde la Silesia polaca, es de la Silesia polaca, de ese lugar que vimos el otro día, ¿no? Recuerden la estrellita roja a la derecha, cercana a Lemberg, ahí es donde nace Joseph Roth. La estrellita que tengo en la zona más color amarillo huevo es la Silesia polaca, donde Roth es engendrado, donde viene todo este mundo trota y donde viene también Andreas Kartak. No hay necesidad de plantearse cuál es su identidad religiosa. Lo que importa en este caso es su condición existencial. Cuando arranca la narración es un expulsado, es un paria. Procede de Olszowicz, situado muy cerca de Katowice, el lugar en el que fue engendrado Joseph Roth. Aquí tengo mapas. En el mapa de la izquierda tenemos arriba Katowice. En el mapa de la derecha, empecemos por la derecha, está Katowice,
Olszewicz, Katowice, es donde es engendrado Roth, donde se pierde también la pista de su padre. A 1 hora y 20 de coche se llega al lugar de donde es Andreas Kartak. A la izquierda, a 50 minutos de Katowice, se encuentra Oświęcim, no sé si les suena de algo, es donde está Auschwitz. De esta zona también procede la saga de los Trota. Katowice, ya lo estamos viendo, está a 1 hora en coche de donde está el mayor campo de exterminio nazi, el lugar donde el nazismo pondrá en marcha toda su maquinaria de exterminio a los pocos meses de morir. Joseph Roth ya estaba en marcha. En el relato vemos que Roth explora símbolos del mal a través de mitos que nos han llegado de la tradición, pero al introducir la fecha apunta a un mal asociado a su tiempo, que es el totalitarismo, que ni la tradición ni el pensamiento ilustrado habían sido capaces de imaginar y mucho menos de detener. Los años que van de 1934 a 1939 constituyen un marco temporal en el que Europa se inclina inequívocamente, además, hacia su destrucción. Hannah Arendt describe en Los orígenes del totalitarismo el modo en cómo Europa se rinde a la violencia. Vincula la decadencia del Estado-nación con el final de los derechos humanos a partir de 1933-1934 y con intensidad a medida que en Europa comienza a formarse masas de apátridas despojados de derechos. Primero se les retira todo estatus legal y jurídico, luego se destruye sistemáticamente su individualidad, su espontaneidad, que es donde radica el poder que cada uno tiene para iniciar algo nuevo. El poder totalitario promueve suprimir toda posibilidad de condición humana, acción, pensamiento, voluntad, juicio, y destruye además toda facultad de pluralidad, natalidad, individualidad. Pluralidad significa que estemos aquí todos y que todos seamos únicos y diferentes. Esto es lo que no se permite en 1934. Quiero decir que Joseph Roth escribe su Canto del Cisne en un momento en el que puede sentirse la barbarie. Aquellos que, como él, supieron leer la enorme crisis de espíritu que representó la Primera Guerra Mundial y la sensación de autodestrucción y vértigo de entreguerras, no fueron ajenos a las nuevas bases sobre las que se iba construyendo el sistema totalitario. Tanto Arendt como Roth posaron su mirada sobre la figura del paria, que el escritor retrata en el hombre oriental, desplazado a Occidente, el eslavo de domesticada bestialidad, como los definía él. También es un poco un jasídico en su camino de redención. Ambos están contenidos en esta figura de Andreas Kartak. Andreas, nombre parecido al de Adán, si se da cuenta. Kartak viene a significar cartón, un hombre de cartón. Es el último héroe de su saga. Cuando Andreas se sabe expulsado, todo prodigio que hay en esta leyenda se disuelve y con el prodigio toda posibilidad de acción, de natalidad, en el sentido arendtiano. Toda posibilidad de un nuevo principio queda reducida al plano de lo imaginario, ¿no? Al plano de lo poético. El catolicismo se había convertido en una religión perseguida también en la Unión Soviética. Una de las medidas tomadas para hacer frente a esta situación fue desde 1929 el culto misionero a Santa Teresita de Lisieux, que desde entonces se constituye como icono de un modo de fe devocional. El hecho de que Roth introduzca en esta leyenda este icono de fe, que es coetáneo al avance de estos movimientos totalitarios, yo creo que redunda en la contextualización política e histórica del relato. No hay más refugio para Roth ante la tormenta totalitaria que la humilde y provisional cabaña de la imaginación, narrar como acto de piedad y salvación, la imaginación y el texto literario como espacio de libertad. Y quiero finalizar señalando una cuestión que yo considero muy hermosa. Considero que hay en este texto, con todo, un sentido de libertad que choca de pleno con el ambiente de la época, contra toda la ideología primaria del hitlerismo que desplaza cualquier sentido individual de libertad
y privilegia la identidad, ¿no? Todos tenían que ser igual de arios y todos arios tenían que sentir las voces de la sangre. En 1939, fecha en la que Roth termina de escribir su libro, cualquier impureza cultural, incluso en el lenguaje, es una provocación en Alemania. Recuerden que los judíos no tenían permiso para tocar música que fuera compuesta por un intérprete, un compositor alemán. Toda influencia judía o extranjera implicaba, sobre todo si era judía, una degeneración del idioma alemán y de su ideal de cultura. Pues bien, en este contexto de pureza racial, Roth escribe una obra en la que hibrida diversos géneros, que es una característica esencial de la literatura oriental. Es posible que él no pueda no escribir en una lengua que no es el alemán, pero lo que hace con el alemán es mancharlo, es llenarlo de impureza oriental en el mejor sentido de la palabra, entiéndase. La leyenda del Santo Bebedor es un cuento romántico, es una parábola religiosa, es una sátira de tintes católicas, es una leyenda que tiene elementos de inspiración medieval. Es una confesión, es un testamento, es un cuento jasídico. Hay mezcla de géneros y de estilos. Si ustedes van a la Mil y una noches, si ustedes leen El Quijote, que tiene mucho de bizantino, la hibridez es algo propio de la literatura oriental. Hay además en esta novela algo de elevado, pero también de llano, ¿no? Hay santo y hay profano, lo cual es muy propio también del mundo oriental. Por otro lado, y esto se advierte si se va al texto original, Joseph Roth llenó el texto de la I, ¿no? La conjunción I, que es típica en la Biblia. Y dijo Dios, y muchas frases en la Biblia empiezan con I. Él llenó la leyenda del Santo Bebedor de esta I. De alguna manera está judaizando el alemán, ¿no? Es un poco como una travesura, es un poco como una rebelión. Finalmente, quiero señalar, y si se quedan solo con esto yo seré feliz, que Joseph Roth convierte una historia prosaica y humillante en una épica, mística y hermosa. Y nada más. Muchas gracias. No sé, por supuesto. Sí. Y creo que por ti también traje esto, ¿ves? El Pale of Settlement. Aquí están las películas. ¿Alguien que quiera comentar su experiencia leyendo la leyenda o algún aspecto o alguna duda? ¿O lo dejamos aquí? Desafortunadamente no oigo bien. A ver. Hay una película del Santo Bebedor que es de Hermano Olmi. Está bien, yo no la recuerdo. Hermano Olmi es una maravilla. La leyenda del Santo Bebitore es una maravilla de Hermano Olmi. Es una preciosidad. Es una interpretación. ¿Se puede ver ahora en filming o algo así? Yo creo, no sé si está el filming. No lo he encontrado. No sé si está. Yo la tengo en CD. La compré en su día. Y hay una imagen al principio de la película de Hermano Olmi en la que se ven trenes que cruzan los puentes continuamente, ¿no? Y está apelando precisamente a ese continuo desplazar Oriente-Occidente. Y hay una imagen muy bonita en esta película que no aparece en el libro, y es que el protagonista, Andreas Kartak, creo que saca de una cajita un reloj de bolsillo, ¿no? Que era como herencia de sus padres. Joseph Roth lo encontraron, ya se sabía que lo tenía, ¿no? Pero debajo de su cama, en el hotel, encontraron una cajita con relojes que él coleccionaba. Yo creo que es una interpretación, es una lectura de la leyenda del Santo Bebedor bastante católica desde mi punto de vista y bastante piadosa, pero yo creo que es una lectura muy bonita. A mí me parece una historia muy bonita, está muy bien contada. Pues yo la recomiendo, Hermano Olmi, sí, pero también recomiendo que es una
es una interpretación, es ya la obra de Olmi, no es la obra de Roth, pero creo que está muy bien. A ver, yo quiero preguntar algo sobre la marcha Radetzky, que intenté leer pero no conseguí leerla. ¿Qué sentido tiene dentro de la obra y en conexión con la historia de Austria? Yo creo que a la marcha Radetzky le pasa lo que a Madame Bovary, que es una obra maestra que hay que leer también muy pegada a su tiempo, porque si no se tiene en cuenta el tiempo histórico es difícil. Por ejemplo, Madame Bovary es una obra de enorme innovación literaria por la cuestión del flujo de conciencia también de Madame Bovary. Yo creo que la marcha Radetzky es una obra fundamental para comprender la disolución del Imperio Austrohúngaro. De hecho, es una obra que va a dividir el país de Austria tremendamente. Austria no rescata a Joseph Roth, por eso a veces me duele que le llamen austríaco, porque Austria no rescata a Joseph Roth hasta años después, porque él había retratado la caída del Imperio Austrohúngaro en ese libro. Yo creo que es una obra, si me permiten, yo lo encuentro un poco igual que la leyenda del Santo Bebedor. No sé si es femenina, pero es como más sutil, más... Esa es como de oficiales, como militar. Y hoy en día yo creo que es más difícil de leer, pero es una obra maestra que parece que además escribe al ritmo de la marcha Radetzky. Hay momentos de la obra que para mí son fragmentos pequeños que son verdadera obra de arte, pero no es la novela que a mí me guste tampoco. A mí me gustan sus alegorías mucho más. Me sucede lo mismo, pero la verdad es que es un Kadish, dicen que es la oración fúnebre por el... Es que hay que ver, ¿no? Vamos a ver dónde lo tenemos. Es que era muy grande el Imperio Austrohúngaro. La imagen de la derecha, exceptuando... perdón. Esta colita, que estaba bajo Prusia entonces, era muy grande. Y luego se van a quedar, no sé si sale el cursor, se van a quedar, yo creo que el país se divide entre 5. Es que, y está muy bien retratado. O sea, la disolución del Imperio Austrohúngaro y la imagen que proyecta de todo cae y Austria estaba bailando un vals. Eso, por ejemplo, se ve bien ahí. O cada vez, creo que es en domingo, ¿no? En la Pascua del domingo que se toca la marcha Radetzky. Bueno, es la decadencia absoluta. El 31 de... Bueno, el 1 de enero sigue siendo tradición, la marcha Radetzky, de hecho, sí. Pero es el 1 de enero en el libro de Roth también. Yo diría que también tiene relación con una festividad católica que no es el 1 de enero. Allí espero saber responderla. ¿Usted ve a Joseph Roth como un personaje nostálgico, siempre mirando hacia el pasado, el antiguo imperio austrohúngaro, el intentar, digamos, que vuelva la monarquía? O también le podremos incorporar algunos elementos como modernos, porque obviamente es un digamos, los autoritarismos, está en ese momento en que se queda atrapado entre el autoritarismo de izquierdas y el de derechas, también una persona que es apátrida. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Cuál sería, digamos, su manera de ver el mundo? Pues yo lo interpreto como usted lo está sugiriendo. A mí me parece que quedarnos solo con la cuestión de la melancolía. Se ha trabajado bastante la cuestión de la nostalgia en Roth y yo creo que hay algo que lo identifica muy bien. No es una nostalgia por un pasado que ya no hay, es un desafiar el presente. ¿Y quién no quiere desafiar los años 30? Realmente había que desafiar todo eso. Yo creo que desafía el presente. Y pienso que tiene obras muy modernas con las que podríamos pensar el mundo de hoy, absolutamente. Quise destacar antes precisamente el hecho de que él hable, por ejemplo, de la avaricia y de los pozos petrolíferos. Es una persona que está muy atenta a todo el mundo.
La imagen que se ha dado de Joseph Roth, yo creo que se ha anquilosado mucho a la marcha Radetzky, a la nostalgia. Yo creo que hay que arrancarlo de ahí, porque es una persona muy lúcida para leer los tiempos de hoy. Y más que nostalgia por un pasado que sabe que no va a volver, él mismo, tanto que habló del shtetl, él era secular. Él era secular, él llevaba una vida muy nocturna, por otro lado. Y, o sea, él no era una persona con las peots, no. Él era un hombre completamente moderno. Y yo creo que hay que reivindicar también esta mirada de Joseph Roth como alguien que desafía su presente. Y no tanto melancolía. La melancolía llega con el alcohol. Es que la alquimia del alcohol lo pone melancólico. Ahí lo tenemos. Pero si no, es un desafiar continuamente el presente. Hola. Yo quería preguntar una cosa. Por la época histórica que es, y él además hace artículos periodísticos anteriormente, a cuando está en París, ¿qué piensa él o dijo algo sobre, por ejemplo, España en el momento en que está España del 32, 34, el momento de la República, más tarde con el lanzamiento nacional? ¿Tiene alguna opinión, Roth, de esto? Con respecto a España, hay tres cosas. Primero, hay un artículo que está muy bien de él, que escribe con motivo de unos bombardeos que tienen lugar en Barcelona. Y relata, ha leído en la prensa que muchos barceloneses han tenido que ir a refugiarse al metro y que hay un payaso que está intentando tranquilizar y entretener a los niños. Creo recordar que escribe este artículo en torno a lo que está sucediendo en España. Todavía hay muchos artículos de Roth por publicar, ha publicado como 1000. Pero a él le ofrecieron la oportunidad, primero le dieron, primero fue corresponsal del Frankfurter Zeitung en París, en Francia, que a él le encantó porque él era por afinidad parisino, pero luego alguien le puso la zancadilla y quiso coger ese puesto de trabajo. Entonces, bueno, Roth siempre decía que había cierto antisemitismo ya en el Frankfurter Zeitung, y entonces le dijeron que podía ir a cubrir España. Él no quiso ir a cubrir España. Él no quería venir a España, no comprendía tampoco el español. En cambio, luego le proporcionaron la posibilidad de Italia, arrugó la nariz. Como hablaba ruso, hablaba ucraniano y polaco, él dijo que prefería ir a cubrir y de hecho vivió una temporada en Moscú que se le hizo insufrible. Hay una cuestión también con respecto a la guerra civil que es clave y que está en Judíos errantes, que es un libro fantástico y muy moderno. En Judíos errantes él hace reportajes sobre cómo ve a los judíos en diferentes shtetl y ciudades en los años 20. Y hace un prólogo en 1927, que es de donde yo saqué un párrafo que leí, ¿no? Donde defiende la miseria, ¿no? El que llega de Oriente, pobre pero espiritual, él defiende esto frente a los occidentales y estupendos. Hace un segundo prólogo en 1936-37 diciendo, bueno, ahora ya no me dirijo a defender al judío oriental, quiero defender a todos los judíos porque somos todos los que estamos siendo perseguidos. Y luego me parece que es en el 39, además hay un posfacio que yo animo a todo el mundo a leerlo. El posfacio que hay de Judíos errantes del 39, que está en la edición de Acantilado, si lo cogen en alemán igual no lo tienen porque no se llegó a publicar el libro. El posfacio que él preparó no se publicó en alemán, no se publicó en ese momento. Y Acantilado ha publicado el libro en castellano con los dos prólogos y con el posfacio. Habla de la Guerra Civil Española, se centra en la Guerra Civil Española y la relaciona la Guerra Civil con un jerem que hubo cuando la expulsión de Sefarat en el mundo ortodoxo se lanzó un jerem, un poco una maldición contra España de que X años después habría una gran catástrofe en este país. Y él dice, ahí lo dejo,
Hay un jerem, ya se dice, hay una maldición, aquí lo dejo. Llama mucho la atención que Joseph Roth relacione la expulsión de Sefarad con la guerra civil. Pero él la relaciona. Él, de alguna manera, cree que la maldición quizás se ha hecho efectiva. Llama la atención una persona tan racional, pero es así. Yo quería hacer una pregunta, quizás un detalle menor, pero la utilización repetida del nombre propio de Mendel, tanto en Roth como también en Zweig, entiendo que es un arquetipo de judío del este, pero tanto Mendel el aguador, Job, Mendel el de los libros, es como un concepto, un nombre propio que tiene como un eco muy determinado, sobre todo en las lecturas que hacemos desde hoy día. Y no sé si hay algo que... Hay algo hermosísimo en esto que aparece en el libro de Job, que no esté leyendo, que es precioso. Mendel se llama el padre y Menuhim se llama el hijo. Y los dos nombres son el mismo nombre. Es muy extraño que en la cultura Ashkenazim, padre e hijo reciban el mismo nombre, pero precisamente salvando el hijo al padre, ¿no? Menuhim salva a Mendel. Ahí entraría la teoría mística del Gilgul, ¿no? De la rueda, vamos a decir, de la renovación, de la regeneración. Sí, o sea, Mendel es como decir, es un nombre que recoge la esencia de lo judío oriental, sobre todo. Pero en este caso, además, en esta leyenda de Job, precisamente padre e hijo se llaman igual, Mendel y Menuhim, y el hijo salva al padre, en una lectura que también podría relacionarse, por cierto, con el cristianismo, ¿no? Padre e hijo. Sí, es un lugar común, Mendel el de los libros y Mendel Singer. Singer, si se dan cuenta, hace referencia al acto de cantar y la presencia de la música, que es siempre consolatoria en la obra de Joseph Roth, pues es completa precisamente en este libro. Pero sí, es un lugar común casi. Yo quería preguntar si hay una cierta contraposición estilística entre Roth, periodista, y Roth, escritor de novelas. No, Bueno. Es impresionante. Bueno, sí, hay uno hace ficción y el otro hace crónica, pero no, es preciso, es colorido, no hay ninguna diferencia. Y tampoco con las cartas. Esto es algo que han destacado siempre los germanistas. Tanto Thomas Mann como Joseph Roth escriben las cartas y los textos con un alemán. Es que el que les sale ya es así, es tan espontáneo, no hay gran diferencia. Y gran parte de sus textos además son poéticos. Yo recomiendo muchísimo las crónicas de sus viajes al sur de Francia. Las crónicas son impresionantes. Además, decía antes que era una persona con mucha cultura. Él conoce muy bien la obra de Mistral. No cualquiera que está ahí, que nace en la Silesia polaca, conoce la obra de Frédéric Mistral. Conoce la obra de Mistral y cuando está por los pueblecitos de la Provenza francesa hace referencia precisamente a este escritor. Es una maravilla. Y además recomiendo mucho, cuando me hablaba usted de que es moderno, la modernidad de Roth donde mejor se aprecia es en sus artículos, en sus crónicas de viaje. Son alucinantes, no han perdido nada de su elegancia, de su colorido, de su rapidez de escritura. No sobra nada tampoco, no era nada retórico. Y bueno, los viajes que hace también ahora que estamos en este momento con tanto conflicto con Rusia, por ejemplo, ¿no? Recuperar también ese paisaje y sentir que es nuestro. No quiero decir con ello que no haya que hacer la guerra, pero recuperar Minsk, recuperar Moscú. En el libro que él escribe de crónicas por el oriente asiático y ruso es muy interesante también. Y es que es muy, muy buen periodista.
Bueno, se ve que me gusta Roth, ¿no? Me han dicho, ¿no te has aburrido de escribir la tesis? No, es que haría 2, 3, 4. Hacemos la última pregunta porque ya Sí. es la hora. Bueno, quería preguntar si es conocido, si ha habido alguna influencia, alguna huella de Roth en intelectuales o escritores hispanos, catalanes. Por ejemplo, estaba pensando en un Pla, por ejemplo, ¿no? ¿Se sabe si Josep Pla leyó a Roth y tuvo alguna influencia o algo? No fueron muy coetáneos, pero bueno. No me extrañaría, pero en quien yo sí he encontrado, ¿se ha leído usted a Baguñá? Baguñá es un escritor contemporáneo. ¿Cómo se llama su última obra? En los ángulos, sí, exacto. En Baguñá yo he encontrado a Joseph Roth en el estilo literario, yo lo he encontrado en Baguñá y estoy segura de que es consciente. Algún día me gustaría preguntárselo. En su época, Joseph Roth se entendió como un clasicista y precisamente se impusieron otras literaturas, ¿no? Llegó Virginia Woolf, llegó James Joyce, innovaron el lenguaje y quedó un poco perdido en este sentido. Yo las huellas solo las he notado así tan explícitamente que ahora me ven a la cabeza en Baguñá, pero es que, por ejemplo, un rasgo literario de Joseph Roth que es propio de aquel que quiere poner hacer evidencia una crisis a través del lenguaje, es hacer una enumeración caótica, ¿no? Yo es que no soy nada poeta, se me da muy mal y no traigo un ejemplo, pero vaya por Dios, es que en este momento enumerar algo caóticamente, enumerar cosas que no están en la misma disposición, ¿no? Un árbol, 2 árboles, 3 árboles, por ponerme muy llana. Él diría un hombre que vuela, un pájaro que canta, una columna que está quieta, cosas que no tienen entre ellos relación. Esto muestra una crisis y yo la he detectado en Baguñá, que por cierto creo que es un gran escritor. Y precisamente Baguñá me parece que está poniendo en esta novela, están poniendo en evidencia la crisis, no sé si general, o que él tiene con los límites del lenguaje. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un lujo.